Hola, soy Daniel Fuentes de Cetavilu Web Academy. Hoy vamos a estar construyendo un slider con botones, el cual es un recurso tremendamente útil que puedes implementar en todos tus sitios web. Imagínate que quieres presentar al usuario productos, tallas, colores, modelos. Entonces sería genial que lo puedas presentar a través de algún tipo de slider donde el usuario simplemente puede accionar un clic en alguno de algunos botoncitos que podamos incorporar y automáticamente él puede entonces perfectamente ver todas esas consideraciones de trabajo. Es un recurso útil y vamos entonces a implementarlo. De momento, acuérdate que ya tendríamos hecho todo nuestro código HTML y lo que vamos a estar generando el día de hoy es implementándole todo el código CSS para otorgarle el embellecimiento. Así que vamos a ello de inmediato. Muy bien, como puedes estar observando en la pantalla, esto es lo que estaríamos entonces logrando el día de hoy, donde tendríamos un pequeño slider, el cual va a estar siendo controlado por parte del usuario, accionándole un clic en cada uno de estos botones, los cuales presentan una pequeña animación en el momento en que nosotros nos posicionamos sobre los mismos. Así que, sin más, vamos entonces a nuestro código y verificar lo que tendríamos. Bien, muy bien. Aquí tendríamos entonces el código HTML, que es lo que ya tenemos construido, bien, y sobre el código HTML lo primero que vamos a tener que hacer es hipervincular nuestro HTML con el código CSS, así que ahí tendríamos esa vinculación. En ese sentido, si observamos lo que tendríamos ya creado hasta este punto, bueno, es exactamente esto que tendríamos aquí, donde veremos que tenemos cada una de las distintas imágenes que compondrían nuestros sliders e inclusive también tenemos los referidos botones creados con anclas, pero que bueno, ni siquiera lo estamos viendo porque no tiene contenido ningún botón como lo puede observar acá. Bien, entonces, una vez que tendríamos nuestro código CSS, vamos entonces a conformar su referido trabajo. Lo primero, nos vamos entonces al clásico selector universal. Vamos a ejecutarle entonces el box sizing border box. Bien, le vamos a otorgar, por ejemplo, un margin 0 y también le vamos a conceder un padding 0. Vale, listo. Esto lo que nos va a hacer es eliminar cualquier margen y padding de cualquier etiqueta por defecto. Bueno, el fondo de nuestra página, es decir, nuestro cuerpo de la página, vamos a asignarle un color de fondo black, por ejemplo. Ahí está. Y hasta este momento lo único que hemos verificado acá es que esto es lo que hicimos. Le colocamos un fondo a lo que vendría a ser la pantalla y aquí tendríamos ningún padding ni ningún margin en la misma. Perfecto. Continuamos. Lo que vamos entonces a hacer acá a nuestro slider container, que es la clase identificatoria que tenemos a la sección, le vamos a decir, tenemos una clase slide container y a ella le vamos a asignar, por ejemplo, un padding de, por ejemplo, 2.1 ren y vamos a ver cómo se ve. ¿De acuerdo? Acuérdense que todos los valores que yo implemento, ustedes pueden después ajustarlo y cambiarlo como deseen. Es decir, cuando le damos un padding, esto es lo único que estamos observando, es decir, tiene una separación de la parte superior y una separación de la parte inferior. Listo, eso es lo único que hemos logrado. Muy bien, lo otro que vamos a hacer es que a este elemento, que es el que contiene, ¿verdad? Tanto tiene como un elemento hijo esta caja donde están los sliders y otro elemento hijo que vendría a ser la barra de navegación de los slides. Entonces, concretamente a ella le vamos a aplicar unas propiedades, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir directamente acá y le vamos a decir ahí puntualmente, le vamos a decir, bueno, yo quiero que tú tengas un position absolute, por ejemplo, vamos a decirle position relative y ahí vemos después si tendríamos que hacer algún ajuste, ¿no? Le vamos a dar un top de la parte superior, ¿vale? Como una cantidad de espacio, vamos a decirle, por ejemplo, unos 80 píxeles para que tengamos como un espacio en la parte superior. Bien, a esto le vamos a dar un mask width, por ejemplo, y vamos a tener un mask width de 48 ren, por ejemplo. Acuérdense que un ren son 16 píxeles, entonces ustedes multiplican 48 por 16 y ahí van a tener el dimensionamiento en píxeles que tendríamos. Vamos a otorgarle un margin 0 arriba y abajo y a los laterales automático. Bien, eso es lo que tendríamos hasta este punto. Bien. Ahí concretamente, si nosotros vemos lo que hace este código y actualizamos la pantalla, esto es lo que estaríamos observando en este instante. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos hasta este punto. Muy bien.
De ahí en más, lo que vamos entonces a ejecutar es que concretamente a esta clase, que es el contenedor de todas las imágenes, vamos a aplicarles entonces unas propiedades también. Vamos entonces aquí y subimos. Vamos entonces a continuar. Lo primero que vamos a decirle a ella es que va a tener un comportamiento flexible. Eso es lo principal. Bien, para que tengamos una caja con comportamiento flexible. Vamos a otorgarle un aspecto del ratio, es decir, un aspecto de la imagen de, bueno, 16/9 y ahí vemos, ¿ok? No sabemos cómo se va a visualizar, pero ahí le estamos otorgando esa propiedad. Vamos a colocarle un overflow en el eje de las X, ¿ok? Para que no aparezca nada en la visual, ¿verdad? Le vamos a decir, por ejemplo, un overflow hidden para que no nos aparezca todo lo que tiene que ver con digamos, el recurso de la barra de scroll. ¿Ok? Entonces le estamos ocultando las barras de scroll a esta caja. Bien, lo otro que vamos a hacer es valernos entonces de una propiedad que se llama scroll snap tight. Y allí le vamos a decir, por ejemplo, que vamos a tener en el eje de las X un mandatory. Ahí está, ¿ok? Para que el eje de las X es el que, como que el que impacte, ¿no? Le vamos a decir un scroll behavior para que tenga como especie de una pequeña animación allí, ¿verdad? Pero que no la haga abrupta, sino que la haga como especie de un barrido. Entonces le vamos a aplicar cuando se haga el scroll, que tenga un scroll bajo un valor llamado smooth, que es como un desplazamiento, pero no abrupto, sino como con un pequeño movimiento. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos. Y otra propiedad que pudiésemos utilizar acá es, vamos a aplicarle a ella una sombra. Esta sombra va a tener 0 píxeles en el eje de las X, 0 píxeles en el eje de las Y y unos 30 píxeles posiblemente como blur, ¿ok? Como esa difuminado. Y ese difuminado va a ser un color blanco. Luego lo que vamos a aplicarle es un border radius, no sé, vamos a aplicárselo de 10 píxeles. Igual todos estos valores ustedes lo pueden cambiar cuando deseen. Y vamos a aplicarle entonces un... Bueno, yo creo que hasta acá estaríamos. Igual vamos a ver cómo se ve lo que estamos trabajando. Es decir, que cuando yo lo actualizo, fíjense lo que está ocurriendo. Tendríamos aquí el elemento, no aparece, fíjense que tenemos varias imágenes, pero fíjense que no aparece la barra de scroll, porque bueno, precisamente la quitamos. Cuando nosotros dijimos overflow en X hidden, ahí la ocultamos, ¿ok? Ahí acuérdense que pueden cambiar los valores y practicar todo lo que deseen. Una vez que ya tendríamos esto listo, lo que tendríamos es que impactar sobre la imagen. Es decir, es como que si yo le diga, precisamente a la clase slider, yo tengo un recurso que es un IMG, ¿vale? Pues acuérdense que acá, dentro del slider, tendríamos acá unas etiquetas de imagen, ¿ok? Entonces a esa etiqueta de imagen le vamos a aplicar, por ejemplo, un comportamiento de ajuste que va a ser de 1, de 0 y de 100%. Acuérdense que estos son los valores que teóricamente ya lo habíamos repasado, ¿ok? De igual forma, acuérdense que lo pueden ajustar y cambiar. Este es el momento para que ustedes practiquen todo lo que deseen. Y acá le vamos a aplicar un scroll snap de alineación, pero le vamos a decir que esté como al principio, ¿vale? Ahí está, le vamos a decir start. Vale, ahí está. Y lo otro que vamos a aplicarle es que si nosotros vemos este recurso acá, vamos a ver que la imagen, no sé si se detalla, pero la imagen está como estirada, ¿ok? Entonces se ve feo, ¿vale? Entonces ahí directamente lo que vamos a aplicarle es un object de ajuste, un object fit, y le vamos a decir cover, ¿no? Como para que cubra la imagen, el espacio de la caja y no se deforme. Es decir, que acá concretamente, si yo lo actualizo, vemos que la imagen no se ve deformada, ¿ok? Y está ocupando o está tratando de cubrir todo el espacio. Acuérdense que si ustedes en vez de colocarle cover, le colocan contain, ella entonces lo va a ajustar. Miren acá, si le colocamos contain, vean que ella lo ajusta en base al dimensionamiento de la misma, ¿vale? Entonces no se les olvide, acá pueden ustedes practicar todos los valores que desean. Entonces, hasta este punto ya tendríamos, digamos, todos estos recursos y hasta este punto de trabajo es donde nosotros aquí concretamente, ¿verdad? Si nosotros actualizamos, esto es lo que estaríamos verificando. Ahora, nosotros estamos viendo una sola imagen, pero sabemos que tenemos varias imágenes porque obviamente en el HTML hemos colocado varias imágenes. Estas imágenes las vamos a controlar, pero a través de la etiqueta ancla, ¿vale? Que tendría cada una de ellas. Por lo tanto, vamos a ello.
Lo que vamos a hacer es que vamos a irnos contra una clase que sería la clase SliderNav, esta, ¿verdad? SliderNav. Y esa clase SliderNav es la que nosotros le vamos a decir, por ejemplo, queremos que tengamos un display flexible, eso es lo primero que le vamos a decir. Quiero tener una separación entre las columnas, vamos a aplicarle un column gap, por ejemplo, separación de las columnas, y le vamos a decir un ren, ¿ok? Para separar cada uno de esos puntitos que nosotros vamos a querer, ¿no? Esos puntitos además queremos que tengan un posicionamiento absoluto, ahí está, y voy a subir un poquito la pantalla para que vean mejor, ahí está. Y en ese posicionamiento absoluto, otra de las cosas que vamos a querer decirle es, por ejemplo, que tengamos un ancho, vamos a decirle, por ejemplo, un botón, ¿verdad? Vamos a decirle acá un botón. Vamos a decirle, por ejemplo, de 1.5 ren. Ahí vemos después si se ve mal o lo que fuere, lo reubicamos, no hay ningún problema, ¿ok? Le vamos a dar un left de 1.50%, ¿ok? Para que ocupe allí como ese espacio referido, y le vamos a aplicar un transform, directamente un transform translate en X, porque es en X que queremos que se desplace, menos 50%. Bien, eso es lo que nosotros vamos a querer que ocurra. Y obviamente estos botones, fíjense, si nosotros actualizamos la pantalla, fíjense que los botones no aparecen. ¿Y por qué no aparecen? Porque los botones, al igual que todos los elementos en el HTML, tienen un valor de profundidad de 0. Todos los elementos. Entonces nosotros sabemos que si le aplicamos un z-index a este recurso, le colocamos por ejemplo 100, él debería estar por encima de los demás. Es decir, que si nosotros lo accionamos de vuelta, se supone que aquí deberían aparecer los botones. Todavía no han aparecido porque no le hemos dado, no tienen contenido, ni tampoco le hemos dado ningún tipo de característica. Así que vamos a seguir trabajando para que lo puedan visualizar. Es decir, concretamente al slider nav, vamos a poner acá el slider nav, que es la clase que estamos trabajando, ¿sí? Exactamente dentro de ellas hay unas etiquetas A, es decir, si lo analizamos acá, tendríamos el slider nav y aquí adentro tenemos una etiqueta A. Entonces es allí donde le vamos a decir, bueno, yo quiero que este elemento tenga un ancho, por ejemplo, no sé, de un ren, muchachos, vamos a ver ahí cómo nos queda. Le vamos a entregar una altura, por ejemplo, de un ren también, ¿ok? Ahí le dijimos el alto y el ancho. Y vamos a decirle que ello tenga, por ejemplo, un border radius de, no sé, vamos a darle un border radius de, no sé, 50%, como para que se vean un círculo, ¿ok? Ahí ya automáticamente le damos ese valor. Le vamos a otorgar un background color, por ejemplo, blanco, perfecto, ¿no? Para que resalte allí. Y le vamos a otorgar también una opacidad, por ejemplo, de 0.75, por ejemplo. ¿Ok? Y también le vamos a dar una transición para que cuando pasemos el mouse sobre él no efectúe la transición de forma abrupta, sino que a todos los elementos le vamos a aplicar un easy in out, por ejemplo, ustedes le dan la que quieran, y ahí le vamos a dar, por ejemplo, que esa transición va a ser, por ejemplo, de 0.7 segundos, ¿ok? Que dure la transición. Ese es el tiempo de la misma. Yo creo que hasta ahí estaríamos. Es decir, que si nosotros haciendo este código nos vamos a nuestra pantalla y la actualizamos, vemos que aquí aparecieron los botones, ¿lo ven? De tal forma que si yo le doy un clic, ahí ya está comenzando a verse el efecto de los sliders que se estarían desplazando cada vez que accionamos un clic sobre cada botón. Sin embargo, a esos botones también podemos darle una vistosidad distinta, ¿verdad? Le podemos decir, mira, sobre la clase SliderNav, que concretamente tengo la etiqueta A, cuando pasemos el mouse sobre ese elemento, ¿sí? Nosotros vamos a querer que tenga una opacidad de, por ejemplo, 1, es decir, que no tenga ninguna opacidad. Pues acuérdense que estos valores de opacidad van desde 0 hasta 1. 0 es completamente o con mucha opacidad y 1 es sin ninguna opacidad. Por eso siempre se juegan los valores entre 0 y 1. Le vamos a otorgar también acá un bow shadow. El bow shadow sería de 0 en el eje de las X, 0 en el eje de las Y 10 píxeles, digamos, de blur, ¿no? Como de difuminado. Y vamos a otorgarle, por ejemplo, un color blanco. Estaríamos. Y vamos a hacer también una pequeña transformación de un scale. Y vamos a hacer una transformación de 1.5. A ver cómo se ve. Bien. Entonces, cuando colocamos todos estos datos y vamos directamente a nuestra pantalla y actualizamos,
vamos a darnos cuenta que ahora cuando pasamos el mouse tiene un efecto visual que ustedes pueden ajustarlo como ustedes bien deseen, pero tendríamos nuestro slider de o con botones funcionando perfectamente. Bien, y tienen acá el difuminado en la parte, digamos, de la caja y demás. Así que esto estaríamos hasta este punto. Bien, allí la parte interesante es que ustedes de alguna forma posteriormente puedan entonces ajustar todo lo que deseen en el código. Acuérdense que todo el código lo van a tener dispuesto. Aquí al final se los voy a colocar para que ustedes lo puedan descargar perfectamente. Muy bien, hasta este punto, como se pudo dar cuenta, es bastante, pero logramos el objetivo. Allí le invito entonces para que usted no deje de practicar y ejecute todos los ajustes sobre el código. Y muchas gracias y hasta la próxima.